Buenos días, muchas gracias a todos por conectarse en esta mañana. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde la Asociación Bancaria Costarricense hemos querido traerles este webinar con el tema La contribución de la mujer en el desarrollo del país. Para esto, me acompaña hoy Natalia Morales, que es máster en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional y licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica. Inició en el programa del Estado de la Nación en el 2001. Posee conocimientos avanzados en métodos multivariados y técnica de minería de datos y visualización. Ha realizado diversas investigaciones en temas sociales sobre empleo, pobreza, desigualdad de ingresos, educación y género, entre otras. Y actualmente es investigadora principal del capítulo Equidad e Integración Social del Informe del Estado de la Nación. También me acompaña Bernardita Rodríguez, que cuenta con un posgrado en Relaciones Públicas y Comunicación de la Universidad Autónoma de América Central de Costa Rica y una experiencia de más de 20 años en la industria de la banca, tanto pública como privada, en el área financiera con grandes habilidades en lo comercial. Es la cofundadora y consultora de negocios de Firmamento Capital Partner, compañía especializada en banca de inversión, así como en valoración de empresas y levantamiento de capital en varios sectores comerciales. Es directora general para Costa Rica del Women Economic Forum, lo que la llevó a crear, en conjunto con otro equipo de mujeres ligadas al WFF, la asociación Soy Mujer Costa Rica, que tiene como objetivo apoyar, inspirar y empoderar mujeres en emprendimientos y con grandes necesidades de capacitarse y creer en sí mismas para seguir adelante. Además, nos acompañará en un breve momento Shirley Benavides, que es académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Mercadeo y Economía del Desarrollo, con un posgrado en Proyectos y Desarrollo, catedrática universitaria, investigadora, consultora y escritora en temas de sectores productivos, desarrollo, competitividad, política pública, informalidad de mercados laborales, con más de 33 años de experiencia académica y profesional. Miembro del Grupo de Reflexión Económica y Productiva para Iberoamérica, coordinado desde Santa Fe, Argentina. También es exdirectora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y exgerente general del Instituto Nacional de Aprendizaje. Me gustaría, antes de pasarle la palabra a nuestra primera expositora, repasar algunas de las cifras del Sistema Bancario Nacional. En la ABC realizamos una encuesta todos los años, una encuesta de género de colaboradores, en donde para el año 2024 tenemos que el 54% de los colaboradores del Sistema Bancario Nacional son mujeres, siendo más de 12.500 las colaboradoras que laboran en este sector. La participación femenina en puestos de liderazgo, es decir, que tienen personal a cargo, ha venido en aumento. Para el 2017 fue del 37% y ya para el 2024 alcanzó el 45% de la participación. Por su parte, en puestos gerenciales también hubo un aumento. En el 2021 teníamos un 38% y ya para este año alcanzó el 41%. La brecha de género es particularmente marcada en la composición de juntas directivas, en donde mayoritariamente participan hombres. Sin embargo, entre el 2015 y el 2024, la participación femenina en juntas directivas ha aumentado del 16 al 19%. Es importante destacar que las entidades bancarias están conscientes de esta brecha y que ya el 50% de estas cuentan con programas internos o estrategias que mediante la capacitación de mujeres buscan mayor participación de estas en gerencias y juntas directivas. Además, todas las entidades cuentan con el compromiso de lograr equidad salarial e implementación de programas de concientización sobre hostigamiento, acoso sexual y violencia de género. Bienvenida. Muchas gracias. Ahora sí, le doy paso a la primera expositora, que sería Natalia Morales. Adelante, Natalia. Bueno, primero agradecerles la invitación a la Asociación Bancaria Costarricense por abrir este espacio para reflexionar sobre este tema tan relevante y que generalmente lo hablamos solo en marzo, ¿verdad? Pero que deberíamos de tenerlo presente todo el año. Yo les voy a presentar algunos indicadores
sobre las brechas que afectan a las mujeres en el trabajo y por dónde priorizar, por qué reducir estas brechas en el mundo del trabajo, tanto remunerado como no remunerado, es una prioridad. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que el país transita una transición demográfica avanzada, o sea, está envejeciendo, y eso se ha acelerado aún más en los últimos años con una ultra baja fecundidad. O sea, cada vez las mujeres tenemos menos hijos en Costa Rica, ya estamos por debajo de la tasa de reemplazo, que son 2,1 hijos por mujer, ahora estamos en 1,3 y posiblemente va a seguir bajando. Tenemos también cambio en la estructura de los hogares, pero persisten los roles históricamente asignados cultural y tradicionalmente en las mujeres. Tenemos una participación desigual de las mujeres en la sociedad en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar. Tenemos esos roles de género que generalmente las mujeres estamos en condiciones de más desventaja. Y además, las mujeres que trabajan de manera remunerada lo hacen en condiciones desventajosas. Si nos comparamos, por ejemplo, con los hombres, y esto es una oportunidad potencial de mejorarle las condiciones a las mujeres de crecimiento económico para el país. O sea, nos beneficia a todos, no solo a las mujeres. Las jefaturas femeninas crecieron 8 veces en 35 años. Por ejemplo, a finales de la década de los 80, solo el 17% de los hogares tenía a la cabeza una mujer. Hoy en día son 43%, y si la tendencia continúa, posiblemente al cabo de una década casi que van a ser mitad y mitad. Y si comparamos la participación laboral de las mujeres con el resto del mundo, Costa Rica tiene una baja participación. O sea, en Costa Rica a las mujeres les cuesta más tomar la decisión y salir a trabajar. Y ahorita vamos a ver por qué esa es una o cuáles son algunas de las razones que explican esta tendencia. Además, las mujeres, a lo interno, entre las mujeres tenemos diferentes probabilidades de participar en el mundo del trabajo remunerado. ¿Quiénes participan más? Bueno, las que son jefas de hogar, tanto, digamos, si son jefaturas sin pareja como con pareja. Las mujeres que tenemos mayor logro educativo, tener, por ejemplo, un título de universidad amplía la probabilidad de trabajar versus aquellas mujeres con baja escolaridad. Y otro factor que nos salió relevante es que hayan más mujeres dentro de los hogares. Entonces, algunas se reparten, por ejemplo, el trabajo remunerado y otras en el trabajo no remunerado. Y una de las razones que explican por qué en el país ha costado tanto aumentar la participación de las mujeres tiene que ver con la distribución de el tiempo que se hace en el trabajo remunerado y no remunerado. Las mediciones de las encuestas del uso del tiempo nos muestran que el trabajo doméstico no remunerado, o sea, lo que se hace a lo interno de los hogares, como todo lo que tiene que ver con la preparación de alimentos, la limpieza y el cuidado de las personas, sigue recayendo sobre todo en las mujeres. Hay una brecha de casi el doble del tiempo que dedican las mujeres versus el tiempo que dedican los hombres. Y hay, por supuesto, diferencias según las edades de las mujeres, si esas mujeres tienen cónyuge o no, la escolaridad que tienen también tanto la mujer como si tiene pareja. La escolaridad del hombre generalmente, aquellos hombres que tienen niveles educativos un poco más altos, hay más corresponsabilidad, aunque a veces también tiene que ver con un tema de ingresos del hogar que permite que terceras personas hagan ese trabajo no remunerado. Entonces, esa distribución inequitativa que ha venido disminuyendo un poco, pero sigue siendo todavía una brecha enorme, es una de las limitantes de las mujeres para trabajar. Y estudios que ha hecho el Banco Central demuestran que las mujeres aportan el 71% de ese trabajo doméstico no remunerado, que no es remunerado, pero que aporta al crecimiento del país y que no se refleja en las cifras tradicionales de producción, pero evidentemente es una producción que se hace en el país. Bueno, algunos indicadores generales de nosotros en el Estado de la Nación
hace unos años habíamos hecho un estudio sobre el mercado de trabajo y es un tema que le damos seguimiento y habíamos planteado que las mujeres enfrentamos una triple barrera en el mercado. La primera barrera tiene que ver con la inserción, la posibilidad de salir a trabajar de manera remunerada. Y como decía, bueno, por ejemplo, si vemos los datos del último trimestre del 2023 de la encuesta continua de empleo del INEC, nos muestran que el 67% de los hombres en edad de trabajar efectivamente están trabajando o buscando un empleo. En las mujeres es solo el 40%, o sea, no llegamos ni siquiera a la mitad. Y si nos comparamos con un año atrás, era en el 48%, o sea, hemos perdido casi 8 puntos de participación laboral y eso también se refleja en menores tasas de ocupación y en mayor tasa de desempleo. La última medición nos muestra un desempleo femenino del 8,2% versus 6,8% en los hombres. Y la brecha se amplía aún más, por ejemplo, en el desempleo de las personas jóvenes. Entonces, si por ejemplo sos una mujer joven, o sea, son 2 factores de riesgo, y además sos una mujer joven que vive en zonas rurales, todavía más barreras se enfrentan. Y tenemos una tendencia muy particular que nos muestra las encuestas de empleo del INEC, y es que en el 2023 tenemos menos cantidad de personas trabajando remuneradamente, menos ocupados, pero a su vez ha caído un montón el desempleo. Entonces, como uno dice, ¿cómo tenemos menos desempleo con menos personas ocupadas? Bueno, lo que estamos no tenemos menos desempleo, pero bueno, menos ocupadas también, y tanto hombres como mujeres. Y eso tiene que ver con una salida de las personas del mercado de trabajo. O sea, las personas no están trabajando, y eso ha sido una tendencia. Siempre las mujeres engrosamos de manera importante esas personas que no trabajan. La mayoría que están en edades para trabajar aducen responsabilidades familiares, el trabajo doméstico y el cuidado para tener imposibilidades para salir a trabajar, porque sabemos que, por ejemplo, un trabajo de tiempo completo implica que tenés que buscar o solucionar estas otras tareas. Y tenemos además más empleos formales que no están compensando, por así decirlo, la pérdida del empleo informal. Entonces, una de las hipótesis que tenemos en el 2023 es que se ha perdido mucho empleo informal, sobre todo en las mujeres, que estaban en aquellos sectores, por ejemplo, en servicio doméstico y en comercio. Y esas mujeres lo que han tenido, digamos, se han salido del mercado de trabajo porque no encuentran opciones de empleo distintas, y digamos el servicio doméstico es uno de los que se ha visto más afectados. Y bueno, y la otra barrera que enfrentamos las mujeres es la brecha salarial, que la última medición del 2022 nos muestra una brecha de alrededor del 7%, es decir, por cada 100 colones que gana un hombre en un puesto igual, con la misma educación, responsabilidad, las mujeres ganamos 93 colones. Y esa brecha, digamos, se ha mantenido así en los últimos 20 años. Y además, la brecha es distinta según el nivel de ingresos que tenga la ocupación o el trabajador. Entonces, por ejemplo, la brecha se ha cerrado en los puestos mejor remunerados, o sea, en aquellos puestos de más nivel educativo, pero se ha ampliado en los puestos no calificados. Y eso tiene que ver también con muchas de las barreras que enfrentan las mujeres para, por ejemplo, tener empleos formales y de mejor calidad si no han completado, por ejemplo, la educación secundaria. Entonces, hay brechas también a lo interno del grupo de las mujeres. Y aquí el tema de la maternidad sigue siendo, digamos, un factor importante en esas brechas, ¿verdad? Las mujeres, digamos, un 73% de las mujeres en este país son madres, o sea, tienen 1 o más hijos, pero la participación de estas madres es más baja en el mundo del trabajo que las que no tienen hijos. Y esa es una de las razones también que puede estar asociadas a esa baja fecundidad, porque las mujeres, digamos, más jóvenes saben que para tener más oportunidades dentro del mercado de trabajo, tener autonomía económica, la maternidad, o sea, el mercado sigue castigando, por así decirlo, de alguna forma muy cruel, el tema de la maternidad. Y eso es porque seguimos teniendo roles
distintos entre esas responsabilidades en el cuidado. Y bueno, ya para ir cerrando, entonces diría que es importante reducir esas brechas contra las mujeres, pero repensar e innovar las estrategias. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en las últimas décadas, vamos a seguir teniendo estas brechas porque no hemos logrado cerrarlas. Hemos avanzado de manera importante en la legislación, pero no logramos cambiar la realidad para muchas de estas mujeres. Y aumentar esa participación de las mujeres de manera remunerada nos beneficia a todo el país, ¿verdad? Nos genera crecimiento económico y productividad. Y ahí, por ejemplo, aprovechar lo que se ha denominado el bono de género ampliaría esa fuerza de trabajo siempre y cuando esas mujeres logren tener un empleo de calidad. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si lo delegamos en el mercado, vamos a tener pocos avances. Ya sabemos que para muchas mujeres, sobre todo las que no participan, tienen escolaridad baja o media, el costo de oportunidad de salir a trabajar, el salario que van a percibir no les compensa el costo que tienen que hacer de, por ejemplo, pagar servicios de cuidado o las dobles o triples jornadas laborales que implica tener un trabajo remunerado y llegar al hogar a hacer todo el trabajo doméstico. Es importante promover política pública. La red de cuidado sigue siendo un programa clave, no solo para mejorar la autonomía económica de las mujeres, sino también para cambiar muchos de esos roles en hogares pobres y vulnerables y clase media que tienen la niñez creciendo en condiciones de muchas privaciones. Crear incentivos, por ejemplo, en las empresas para que contratan mujeres, promover, por ejemplo, ascensos en las mujeres. Y actuar desde el sistema educativo es clave también. Cambiar estos estereotipos y roles desde la niñez también nos puede ayudar a que tal vez al cabo de una generación logremos cambiar esta realidad y por supuesto valorizar el trabajo no remunerado. Entonces yo diría que esto, digamos, para dejarlo acá, esto es uno de los retos que tiene el país, lograr esa equidad en la inserción y en la distribución tanto del trabajo remunerado como no remunerado para mejorar la situación y el bienestar de todos. Muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante toda la exposición y los datos muy reveladores. Ahora, Shirley Benavides, que ya nos acompaña, nos hablará sobre el tema el aporte de las mujeres al desarrollo. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias igual por la invitación de la Asociación Bancaria Costarricense. Como dijo la compañera que me precedió, un tema que deberíamos hablar siempre, ¿verdad? Pero bueno, aprovechando la conmemoración de las... Disculpe, tal vez se acerca un poquito del más. Día Internacional de la Mujer. Gracias. Pues yo creo que un conversatorio interesante. El tema de desarrollo, yo quisiera dar un par de definiciones pequeñitas para saber qué estamos entendiendo por desarrollo, porque pueden haber definiciones como personas pueden haber o como economistas andan dando vuelta por ahí. Yo me estoy enfocando más a la definición que da Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, sobre el desarrollo, y tiene que ver con las libertades, porque a mí me parece muy propio de si no hay libertad no hay desarrollo de una u otra manera. Y esto nos lleva a esa expansión que los individuos, en este caso las mujeres, deberíamos tomar para poder mejorar nuestra vida y la vida de quienes están alrededor nuestro. Eso nos lleva al segundo concepto que para mí es bastante importante, que es el de bienestar. Y ahí lo enlazamos en la labor de la mujer para lograr ese bienestar que a su vez logra ese desarrollo, claro, ¿verdad? Ya mi compañera que habló antes dio algunos datos, sí, Natalia dio algunos datos importantísimos de Costa Rica. Yo me voy a ir un poquito más a la general para no repetir lo que ella dijo, aunque hay algunos temitas que por ahí no puedo dejarlos de tocar, como ahora vamos a ver. Pero el bienestar dice que es la búsqueda de acciones orientadas a ese bien común. Vea qué interesante, a ese bien común, a eso de que todos, independientemente de quiénes somos, en la sociedad tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. ¿Por qué digo eso y por qué es importante eso? Bueno, porque estamos en un mundo que no nos genera equidad a las mujeres, ¿verdad? Y entonces ya de ahí arrancamos con unos pasos para atrás, pero aportando mucho
como lo vamos a ver, al bienestar de la sociedad y por lo tanto al desarrollo. Según CEPAL y la OIT, hay varios pilares importantísimos en esto del bienestar y que las mujeres colaboramos. Está el tema de educación, donde la mayoría que se desempeña ahí son mujeres. El tema de la salud, que también hay una participación importante. Y por supuesto todo el tema de seguridad social. Y estos organismos están indicando que hay que incluir un cuarto pilar para el bienestar y que tiene que ver con el cuidado, ¿verdad? Ese pilar con el cuidado que dicen incluso, ¿verdad? Ya los organismos internacionales han dicho que sin cuidados no hay bienestar y por lo tanto la economía no se maneja como se debe manejar. ¿Y quiénes estamos detrás del cuidado? Las mujeres, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante ese proceso de incorporación de la mujer al tema del desarrollo, del aporte al desarrollo y al bienestar del país y el mundo entero. Eso ha sido reconocido por los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En su objetivo número 5 es muy consistente al hablar de la necesidad de la igualdad de género, ¿verdad? Para empoderar todas las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe, que somos prácticamente casi la mitad, y eso quiere decir que la mitad está quedando en desventajas fuertes, pese a los aportes que estamos dando. Bueno, hay una lucha, seguro, para el 2030 todavía faltará mucho por hacer, pero bueno, espacios como estos yo creo que hacer llegar la voz es muy importante, el debate y los aportes desde diferentes aspectos. Bueno, algunos aportes, aunque hay muchísimos y seguro se quedarán muchos por fuera, pero bueno, algunos de ellos, ¿verdad? Han hablado de que aproximadamente el aumentar incluso los ingresos en las mujeres, estos organismos internacionales como el Banco Mundial, como CEPAL, como la ONU, ¿verdad? Dice que si logramos eso, lograríamos alrededor de un 76% más incrementar los ingresos del mundo, un poco por la percepción que tiene la mujer en el bienestar de la familia. Entonces, el dar oportunidades de empleo, de empleabilidad, ¿verdad? Superaríamos esa brecha de empleo y la brecha salarial que tenemos. Ese es uno de los grandes temas a reflexionar. Pero ¿cuándo se incorpora la mujer? Dicen algunos que después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres nos incorporamos al mercado laboral. Pero si hacemos un poquito de discusión al tema, y a mí me gusta mucho Catherine Marshall, que por aquí lo traje, dice, ¿quién le hacía la cena a Adam Smith? Si no lo han leído, es interesante su posición, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de Adam Smith, pero no habla de la mamá, que era la de los cuidados, y que ella presentó toda una plataforma para que él lograra sus obras como la logró. Dice que en realidad las mujeres, hace un alto ahí, dice, en realidad las mujeres no empiezan a trabajar en la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres hemos trabajado siempre. Lo que ha pasado es que cambiamos el hogar, incluso el agro, porque trabajamos en el campo, a ya un mercado más formal, pero siempre incluso con desventajas en las condiciones laborales y salariales de la mujer. Entonces es muy interesante porque en realidad podemos romper ese mito de que las mujeres entramos a trabajar después de la Guerra Mundial. Antes no hacíamos nada, qué rico, ¿verdad? Se la tiraban. Pero bueno, ¿quién veía la casa? ¿Quién administraba a los hijos? ¿Y quién trabajaba en el campo para alimentar a la familia? Bueno, eso es un tema interesante. Bueno, algunos otros aportes que da al desarrollo y al bienestar pese a esas diferencias y a esos problemas de desigualdad que se han venido presentando. Y uno es lo que estamos, alrededor de la fecha que estamos discutiendo, ¿verdad? 129 mujeres en un incendio en una fábrica, ¿verdad? En Nueva York, mueren después de una huelga de luchar por sus derechos. Pero bueno, vea que hasta hoy todavía seguimos conmemorando eso y reconociendo ese esfuerzo. Entonces, aparte de esos trabajos en la casa y en el campo, vienen luego a incorporarse, entre otros hitos, esta conmemoración, no felicitación, ¿verdad? Conmemoración, ¿verdad? Que quisiera dejar claro eso, de las mujeres por esos sacrificios que se dieron. Otros aportes importantes, y aquí lo dice la OSD, ¿verdad? No lo dice Shirley Benavides, ¿verdad? Dice que igual ratifica que en aquellos países que no se ha,
que da mayor participación a la mujer en la fuerza laboral, hay una reducción de la disparidad en la participación de hombres y mujeres, produce un crecimiento económico mucho más rápido que en el que no se da, ¿verdad? Y ahí hablamos de crecimiento económico, ¿verdad? Que es también importante para que haya desarrollo. Ahí lo importante es que ese crecimiento económico se dé una mejor redistribución de los ingresos y de las riquezas entre toda la sociedad. Y pareciera aceptado por las mismas organizaciones internacionales, es que a través de la mujer se genera una mejor redistribución de esos ingresos y de esas riquezas. Eso también es apoyado por el Banco Mundial, ¿verdad? Donde dice que los países que muestran una mejor proporción de ingresos a través que controlan las mujeres, hay una mejor transferencia en la modificación de los patrones de gasto, ¿verdad? Porque hay mayor beneficio a los hijos y a las hijas. Pareciera que las mujeres, y luego, insisto, lo dicen organismos internacionales, tienen una mejor distribución del gasto hacia la familia cuando la mujer es la que controla el ingreso familiar, ¿verdad? Que cuando no es. Entonces hay otro aporte importante a ese bienestar. Lo oigan todos los hombres. No, y lo dice el Banco Mundial, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Que eso es importante. Incluso dice también el Banco Mundial que ningún país puede alcanzar el potencial y afrontar los desafíos del actual siglo sin una plena participación igualitaria entre hombres y mujeres y niños y niñas. Ese es un llamado que hace el Banco Central de encontrar ese potencial, pero dando los espacios, ¿verdad?, en temas laborales y de condiciones laborales. También hace una aseveración que la voy a leer textualmente, dice: la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas son centrales a la hora de abordar crisis mundiales y interrelacionadas sin precedentes. Y ahora vivimos en un entorno de crisis mundiales, las guerras, el cambio climático, el desarrollo de las inteligencias artificiales, revolución tecnológica, la pandemia, y que se dicen que por ahí vienen otras también, ¿verdad? El Banco Mundial llama al clamor de que si no hay igualdad, va a ser mucho más difícil hacer frente a esos grandes desafíos del desarrollo si no hay un empoderamiento y una apertura real igualitaria entre los sexos. El empleo de las mujeres puede ser un monitor principal del crecimiento inclusivo, y el liderazgo de las mujeres puede mejorar los resultados económicos, ambientales, sociales a largo plazo y fortalecer todo el tema de institucionalidad. Y esto tiene que ver con la gestión, que no me voy a meter mucho en gestión porque me imagino que mi compañera que va a seguir va a hablar sobre todos esos temas de empoderamiento, de gestión en esos temas. Otros aportes, bueno, al agro. La FAO dice que alrededor del 43% de la fuerza de trabajo agrícola en países de desarrollo está en manos de mujeres. Y aquí le aparece otra patita al banco. Pese a que el 43% está en sus manos, la gestión y el trabajo en el campo, son las que menos tierras tienen y las que menos semillas se le dan. Las tierras y las semillas están más en manos de los hombres que en el de las mujeres, pese a que prácticamente el 46%. Otra brecha para discutir importante en un sector económico tan importante como el de la agricultura. Y el tema que no se puede dejar de lado, el tema del cuidado, en los cuidados, ¿verdad? Y por cierto, hubo una disminución en el último presupuesto notable en Costa Rica, y que eso deja mucho que pensar en estas brechas y esas desigualdades que hemos tenido. Dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que los sistemas integrales de cuidados pueden convertirse en un verdadero motor de una recuperación socioeconómica que no deje a nadie atrás. Y cuando vemos esto, pero vemos el presupuesto y los recortes presupuestarios que se dan, nosotros podríamos pensar, en el caso de Costa Rica, qué tipo de desarrollo es el que queremos. Claro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué vamos a heredar a las futuras generaciones? Y ahí seguro es un tema para un programa adicional, pero que yo creo que es importante dejarlo en estos momentos en el tapete. Son incluso mucho más fuertes. El CEPAL y la OIT dice: sin los cuidados, el resto de actividades no pueden funcionar, ¿verdad? Porque no hay nadie que le haga la cena a Adam Smith para que él haga lo que
lo que hizo en sus aportes. América Latina y el Caribe dice que el quinto de la población trabaja en sectores vinculados al cuidado y 1/3 de ellos es de empleo femenino. Pero muchas, ojo, se realizan en condiciones laborales precarias, en situaciones de violencia y acoso y con penalizaciones en la remuneración que profundizan las brechas salariales. ¿Verdad? Otro tema para reflexionar entre las condiciones pese al aporte que estamos dando. En la última encuesta del uso del tiempo que hace el INEC, del 2022, para reforzar los datos que la compañera también Natalia había dicho, lo leo rápidamente, dice: las mujeres asumen una mayor responsabilidad en el cuidado indistintamente de la edad, prácticamente en cuidado de menores de 12 años y en las personas adultas mayores, o sea, de 65 más. Las mujeres dedican en promedio 60% más del tiempo que lo que dedican los hombres. En tanto que en el cuidado de las personas totalmente dependientes, ¿verdad?, encamadas, por ejemplo, quienes requieren apoyo constante, las mujeres dedican poco más del doble del tiempo que destinan los hombres. Las mujeres son 13 horas con 32 minutos versus 6 horas con 25 minutos que lo hacen los varones. Y ya, para terminar, ¿verdad? No quisiera dejar pasar ese cuidado más de esas dobles jornadas y esa labor que hacemos en la oikonía, ¿verdad?, que es el trabajo en el hogar, ¿verdad? Mire, seguro se me van a ir muchos, pero de las que están en el hogar o de las que estamos en el hogar y fuera del hogar, bueno, somos amas de casa. Sí. Pero también somos nutricionistas, somos psicólogas, somos enfermeras, somos chef, somos choferes, somos consejeras, somos especialistas en finanzas y en banca, sí. Somos niñeras, somos maestras, en fin, somos un montón de roles y eso tiene que reconocerse porque está dentro de la labor no remunerada. Somos multifacéticas. En el cuidado de la casa, de la familia, de los amigos, somos ese hombro donde llora mucha gente, ¿verdad? Y donde damos ese apoyo, y eso muchas veces pues no es reconocido en el tema de ese bienestar para la vida y para el desarrollo. Algunos aportes más, seguro muchos más, que aquí nos daría todo el día. Yo simplemente quisiera decir gracias a esas mujeres que han pasado por puestos altos de gobierno y de gerencias, pero también aquellas que están en la estructura, que sostienen esa estructura del mercado laboral. Pero por supuesto, y no menos importantes, aquellas que se dedican a la actividad de cuidado y de limpieza de nuestras casas, incluso de las calles, que andan ahí con un rastrillo y un basurero a la par, limpiando las aceras y limpiando las calles en las cuales todos los días transitamos. A todas ellas, muchas gracias, mi reconocimiento. Muchas gracias, Shirley. Continuamos con la exposición de Bernardita Rodríguez, que es directora de Soy Mujer Costa Rica, con el tema Desde Soy Mujer, cómo se prepara la mujer para contribuir al desarrollo del país. Okay. Adelante. Bueno, gracias Daniela, gracias a la asociación, y me llena de orgullo tener las mujeres que tengo aquí a la par. De verdad que una vez más, pues yo soy madre e hija, hermana de 4, y 4 mujeres y 2 hombres. Entonces, uno en este rol aprende muchísimo, ¿verdad? Y un poco les voy a dar algunos antecedentes de qué es lo que me tiene aquí, porque yo trabajé en banca por más de 25 años y en algún momento de mi vida que salí de la banca yo dije, ya no quiero más banca, ¿qué hago? Es muy desgastante, consume mucho tiempo, ¿verdad? Es muy retador. Y en ese momento me recomendaron este libro, un mensaje urgente a todas las mujeres, escrito por Jean Shinoda Bolen, que es una psiquiatra, escritora norteamericana, activista, y ya está en sus 80s, en sus principios de los 80s, y me motivó montones a decir, hay que hacer algo, ¿verdad? Esto mismo que estamos conversando aquí, los números que nos da Natalia son alarmantes, ¿verdad? Las conclusiones que Shirley comenta son preocupantes porque reafirman, yo creo, lo que todas tenemos que decir,
¿verdad? De alguna u otra forma. Si la asociación está tomando el tiempo para conmemorar esta fecha y nos da este tema tan importante, tenemos una gran responsabilidad como mujeres, ya el solo hecho de ser mujeres, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que esos aportes los hagamos unidas. Y es un poco lo que hablaba Jean en su libro, donde habla y dice, ha llegado la hora de reunir a las mujeres, pues solo con la fuerza que nos da el estar unidas podremos proteger con fiereza aquello que amamos. Solo entonces estarán a salvo los niños y las niñas, ¿verdad? Y la paz será una posibilidad real. Y me llegó tan al corazón porque yo dije, qué interesante, porque volvemos a lo mismo que decía Shirley, porque el cuidado recae sobre nosotras. Porque la sensibilidad da para eso. O sea, el hecho de traer seres humanos al mundo tiene una gran responsabilidad porque venimos a ser madres, que se nos está reduciendo eso, que torta, ¿verdad? Ese porcentaje, como decía Natalia. Pero sin embargo, la sensibilidad da para no lograr dejar de lado ese cuidado tan importante que es de nuestros papás, adultos mayores o de los niños, si tenemos más de uno o alguna hermana o hermano enfermo, ¿verdad? No pasa por alto en nosotros. Entonces, eso me motiva a crear, bueno, primero, paralelamente a leerme el libro, logré ir a India al Foro Económico Mundial de Mujeres. Y fui invitada y yo decía, ¿y qué voy a ir a hacer yo ahí? ¿Verdad? Porque yo me tocó compartir con mujeres muy poderosas en muchos sectores, como doña Michelle Bachelet, estaba la princesa de Jordania, la misma doña Laura Chinchilla fue invitada, pero su esposo estaba enfermo y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Se trunca de alguna forma y él falleció estando nosotros en el foro. Y ver a la princesa de Jordania sentada en la misma mesa que uno, con una líder comunal de África que era quien llevaba el agua a las escuelas, con sandalias y vos ves, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, todas tenemos la posibilidad de compartir desde nuestra experiencia e inspirar a otras. Y poder decir, lo que Natalia compartió, esos números que ella tomó su tiempo y todo lo que hace el INEC y lo que la misma Shirley comparte, el ver esos números, ¿verdad? Y esos comentarios reafirman lo importante que es que estemos aquí congregadas y podamos tocar este tema y traer de alguna forma a colación qué tenemos que hacer y qué debemos hacer. Y qué dicha que la asociación nos da la posibilidad de expresarnos para dejar a la audiencia, ¿verdad? Un gusanito pensando en qué podemos hacer. Entonces nace Soy Mujer Costa Rica, ¿verdad? Que es una organización sin fines de lucro con la inspiración de poder apoyar a otras mujeres desde muchos ámbitos, lograr llevar a las mujeres, lo que hablabas del bienestar, Shirley, de poder, si nosotras no estamos bien, no podemos ayudarle a nadie. Cualquier ser humano, no importa. Yo le decía a mi hijo, tenés que pensar en vos primero, después vienen todos los demás. Entonces, si uno está bien, si uno define cuál es el objetivo y propósito que tenemos como seres humanos, cuál es, yo le decía a mi hijo y le explicaba, tenés que pensar en cuál es el don que Dios te dio. Ay, mami, ¿para qué? Y le digo, mi amor, porque cuando usted sepa cuál es el don que cada uno de nosotros tiene, vamos a saber para qué somos buenos. Porque definitivamente si nosotros tenemos un propósito de vida que pertenece al don que nos fue otorgado, entonces tenemos hacia dónde orientarnos. Si a uno algo le apasiona en la vida, cocinar, no sé, por decir un ejemplo, no es mi caso, pero si nos gusta cocinar, lo vamos a hacer con toda la voluntad del mundo, con todas las ganas, con toda la motivación, y no tenemos que pensar en que, ay, tengo que cocinar, como me pasa a mí, ¿verdad? Entonces, yo le decía a mi hijo, cuando hagas algo que te apasiona, ni siquiera te va a preocupar que te paguen.
Entonces, Soy Mujer trata mucho de apoyar a las mujeres a identificar cuál es su propósito de vida, que los japoneses llaman el Ikigai, ¿verdad? Y tratar de trabajar temas como el empoderamiento, cómo nos podemos empoderar, porque anoche escuchaba a la ministra de la Mujer sobre los temas tan atrofiantes de mujeres, los femicidios. ¿Qué pasa cuando una mujer es agredida en la isla de Chira, en Costa Rica? No tienen los medios para hacerle llegar un botón de pánico, porque los botones de pánico están concentrados en San José. Entonces, hacerle llegar eso a esa mujer la pone en riesgo a que durante los días que espera puede volver a ser agredida. Entonces, o sea, hay tanto por hacer, y cómo nos enteramos de este tipo de cosas, ¿verdad? Tan solapadamente, no lo tenemos tan claro, y qué podemos hacer al respecto. Entonces, ya comentaba, ¿verdad? Lo que hace Soy Mujer, lo que la motivó a nacer. Y a raíz de eso, Soy Mujer ha logrado, ya me perdí, ya no sé ni qué estoy diciendo, pero bueno, aquí voy con las diapositivas, y hemos logrado congregar a través de nuestros eventos. Hemos hecho eventos, 1 o 2 anuales, donde tenemos a una escritora como doña Isabel Allende, también en sus 80, vecina de Jean, en Estados Unidos, en California, y nos puede compartir cómo llegó ella, cómo luchó, cómo le costó, de dónde salió para ser escritora, y la mujer escritora con más de 75 millones de libros vendidos en el mundo, en no sé cuántos idiomas. ¿Cómo una mujer logra eso? Y la tenemos aquí a la par, sentada, contándonos, y cuando escuchamos eso, salimos con la inspiración de decir, puña, si ella pudo, ¿verdad? ¿Por qué se cuestiona uno el lograrlo o no? Entonces, este tipo de eventos hemos contado con la misma Jean, la hemos tenido en nuestros eventos, a doña Sandra Kaufman, que también es una costarricense, admirable contar cómo fue su infancia de difícil en Atillo, o sea, y hasta dónde llegó. Entonces, cuando tenemos, vuelvo y repito, sentada a la par de a una mujer con tanto poder y con tanto liderazgo, es cuando logramos esa inspiración. Y entonces Soy Mujer contribuye a que todas estas mujeres que nos han apoyado, que son más de 150 expositoras las que hemos tenido, nos colaboran para llevar a empresas conversaciones, paneles, capacitaciones, educación de cómo yo me defendí de ser agredida. En mi caso personal, incluso en mi primer matrimonio, ¿verdad? Yo sentía que tenía que frenar una situación de que él era súper fiestero, futbolista de primera división, y yo decía, no puede salir porque tenemos el día de familia, domingo, después de sus partidos, y él decía, pero ¿cómo? No, vos te quedás, yo me voy. Y yo no, pero entonces cuando yo no sabía, no tenía herramientas de cómo pararlo, ¿verdad? Y él tenía tan mentalizado que él lo podía hacer porque todos sus compañeros lo hacían. Entonces es irónico que ese tipo de cosas. Entonces me quedaba en casa cocinando para toda la semana porque trabajaba, vivíamos en Heredia. Yo viajaba hasta San José durante la semana, entonces decía, yo voy a adelantar olla de frijoles, olla de arroz, y así las ensaladas, la lechuga partida, los frescos. Y él se le ocurría llegar el lunes después del entrenamiento con todos los compañeros en la casa y comida, y repartía todo lo que había cocinado, y yo decía, lo mato. Y eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ocurren en el día a día, en muchos hogares. Y uno muchas veces carece de cómo con amor frenar ese tipo de cosas. Entonces es ahí donde nosotras pensamos en apoyar y poder compartir a todas las demás ese tipo de cosas. Yo ya me están haciendo ojos ya, ¿verdad? Pero bueno, aquí la idea es seguir trabajando desde Soy Mujer en apoyar a mujeres de cualquier sector, ¿verdad? Desde las que son ejecutivas de corporaciones
hasta las mujeres, casualmente anoche, que venía de hacer la preparación con una colaboradora, porque he logrado tener colaboradoras en la asociación sin remuneración, y son mujeres que con mucho amor y por otras mujeres lo están haciendo. Hemos llegado a ser 25 mujeres y estábamos anoche pensando en cómo compartir sobre este tema de hoy. Y venía ahí por Barrio Los Ángeles y había una puerta abierta, era una señora costurera donde se hacen costuras a las 10 de la noche. Y ella trabajando, ¿verdad? Y a los 50 metros había otra señora haciendo tacos para vender. Entonces ahí te das cuenta lo que hablábamos de que el poder económico en mucho sigue en manos de las mujeres. Entonces es una forma de poder apoyar, ¿verdad? Además de que en estos eventos se genera una red de contactos importante. Ahora me tienen que dar sus teléfonos y poder, ¿verdad? Compartir el día de mañana y volver a congregarnos para sacar conclusiones adecuadas y positivas. Y invito a todas las empresas, bancos que nos estén viendo, a apoyar a la asociación Soy Mujer en lo que esté a su alcance para continuar con la labor de seguir trabajando unidas, ¿verdad? En lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Bernardita, muy amable. Vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas. Hay unas para cada una y una general al final. Para Natalia, preguntan ¿cuál es la diferencia, o más bien, cuáles son las diferencias entre las barreras para la mujer entre la zona rural y la zona urbana que le impiden desarrollarse? Sí, a ver, cuando uno ve las barreras, uno puede comparar las oportunidades que tienen los hombres versus las mujeres, ¿verdad? Y ahí es donde las mujeres siempre tenemos esos rezagos porque vienen de discriminación y brechas históricas. Pero entre las mismas mujeres también tenemos esas brechas. No es lo mismo la oportunidad, por ejemplo, de estudiar, ahora como decía doña Bernardita, el tema de la violencia doméstica que se da en todos los estratos, pero cuando usted vive en una zona alejada es más difícil que haya una institucionalidad que esté pendiente y que aporte, digamos, y que prevenga muchas de estas situaciones. Entonces, digamos, las mujeres somos parte de esa brecha, por ejemplo, entre las zonas urbanas y rurales, donde la mayoría de las oportunidades se concentran en las zonas urbanas, sobre todo en la gran área metropolitana, pero, digamos, entonces las zonas rurales ya de por sí tienen brechas, pero si sos mujer, tenés todavía más complicado. Hay muchos estereotipos, factores culturales, estereotipos más tradicionales donde la mujer en zonas rurales muchas veces no tiene la oportunidad de estudiar, de capacitarse y menos aún de tener empleo. Y eso se da porque las mujeres sufrimos segregación ocupacional dentro del mercado de trabajo, donde generalmente trabajamos en aquellas áreas de servicios sociales más vinculados a estas actividades típicamente femeninas, como mencionaba Shirley, educación, salud, el cuidado, todo lo que tiene que ver con la relación, y son muchas veces ocupaciones mal remuneradas. Entonces, las oportunidades de empleo que hay en las zonas rurales ya son escasas de por sí, tanto para hombres como para mujeres, pero si sos mujer, todavía más complicado la tenés. Y ahí hay mucha parte también de un trabajo invisibilizado que tiene que ver, como mencionaba Shirley, con el tema del trabajo agrícola, que eso no se registra porque generalmente la propiedad está en manos o la tierra está en manos de hombres, pero las mujeres son las que finalmente aportan de manera importante en las labores agrícolas que en la mayoría de las ocasiones no son remuneradas también. Entonces sí hay brechas, o sea, hay brechas, ¿verdad? Urbanos, rurales, hay brechas entre hombres y mujeres, hay brechas entre personas jóvenes y personas adultas, pero si además tenés todos esos patrones, todavía más discriminada y más te cuesta, más reto hay exactamente en vivir plenamente. De acuerdo, muchas gracias. Tengo otra por acá para Natalia también, y es ¿qué cambios se ha dado en los últimos meses para que se haya reducido la opción de empleo en servicios domésticos?
Sí, tiene que ver con un efecto en parte de las crisis económicas, la que tuvimos más reciente en el tema de en materia, digamos, de la pandemia por COVID-19. Eso generó una contracción del empleo en general, de los ingresos de los hogares, y generalmente, como el servicio doméstico es pagado por los hogares, o sea, no es algo que esté vinculado al mercado como tal, entonces cuando los hogares tienen menos ingresos, son de los primeros gastos que empiezan a recortar. Entonces, ya de por sí es un empleo bastante precario, el servicio doméstico remunerado. Es el que tiene, por ejemplo, en el decreto de salarios mínimos, el salario más bajo de todos, por debajo del no calificado estándar. Tiene alto incumplimiento de garantías laborales, es un trabajo bastante precario, inestable, muchas de ellas no están aseguradas a la caja. Entonces, al ser un trabajo muy informal y muy inestable, hace que los hogares, digamos, generalmente ante contextos de crisis recorten ese empleo, ¿verdad? Entonces ya de por sí es un trabajo bastante malito, por así decirlo, pero en contextos, digamos, de crisis y de recortes todavía más afectado se ve. Y es el que se vio más fuerte impactado, sobre todo en el 2020 y 2021. Se empezó a recuperar un poco en el 2022, pero ahora en el 2023 volvió a caer de manera importante. Perfecto, muchas gracias. Para Shirley tengo la siguiente. ¿Por qué ha costado tanto lograr la equidad en la sociedad? Hay mujeres ya en puestos de poder. ¿Qué más falta? Parece que a veces son las mismas mujeres quienes frenan este proceso. ¿Usted cree en eso? ¿Será tema de educación? Yo creo que hay un tema patriarcal. Se puede acercar, un tema patriarcal histórico, ¿verdad? Que no es tan fácil de romper esos paradigmas. Y esa cultura machista a veces también hay algunas mujeres, porque hay que reconocer también que hay algunas mujeres que también, ¿verdad? Cuando le dicen al niño, usted no se mete a la cocina porque eso es de mujeres, ¿verdad? Usted no recoja porque es su hermanita la que le toca recoger. Creo que hay ambas cosas. Hay estructuras sociales complejas que han venido muy fuertemente arraigadas, y eso pues ha hecho que sea mucho más difícil. En zonas rurales o en zonas pesqueras todavía es más, ¿verdad? Que en la zona urbana, donde hay más información, hay más, digamos, niveles educativos. Por supuesto que la educación es básica, ¿verdad? La educación adecuada. Bueno, una educación, una ruta a la educación desde una perspectiva de desarrollo donde el ser humano y el ambiente son los ejes importantes. Pero bueno, todo depende también del estilo de educación, de desarrollo que los diferentes países han aportado. Pero tiene que ver, creo que una estructura patriarcal histórica, y sí, tal vez algunas mujeres, las mismas estructuras institucionales muchas veces también no posibilitan el desarrollo de la mujer. Bueno, vea lo que la compañera dijo del ENAMO, ¿verdad? Con el botón de pánico, ¿verdad? La institución no nos está ayudando. Entonces también hay mucha institucionalidad que también tiene que romper ciertos paradigmas. Muchas gracias, Shirley. Para Bernardita tengo: ¿la condición cultural de las mujeres influye en su desarrollo actual más que en los hombres, o las tradiciones o condiciones culturales solo se subrayan las obligaciones femeninas? No, a ver si te entiendo. Repetime la primera parte, el factor cultural, ¿cómo fue? Que si la condición cultural afecta más a las mujeres que a los hombres, básicamente. Bueno, por supuesto, y volvemos a lo mismo que está diciendo Shirley, ¿verdad? Es un tema, en este ejemplo que acabas de poner, de la mamá diciéndole, yo me acuerdo, yo misma, decirle a mi hijo chiquito, mi amor, no llore, porque a mí me daba pena que lo vieran llorando, ¿verdad? Y esos inevitablemente son creencias muy arraigadas que traemos hace muchos años de generación en generación. Jean lo menciona, lo mismo de cómo romper el patriarcado. Es que la brecha es tan grande porque hace tantos años, desde la Biblia, o sea, el hombre sale a cazar y te quedas en el hogar cuidando a los hijos. Entonces, ¿cómo empezar a reducir eso? Y además, ¿cómo, aunque es inevitable, la misma muchacha que me ayuda en los servicios domésticos, ahora que estabas diciendo esto, ella tiene una circunstancia particular, tiene 5 hijos,
y ella, el menor tiene 8 años. Ella hace dobles jornadas. Ella llega a mi casa a veces a las 4 de la tarde y sale a las 9 de la noche. Y es la que llega a cocinar. Y es la que llega a calentar porque el esposo la espera a las 11 de la noche para que ella caliente. Y yo, Dios santo, qué difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Afortunadamente, Soy Mujer tiene hombres que también nos han apoyado. No son tan malos. Pero de verdad que los hombres, cuando entiendan que la labor es en conjunto, esta responsabilidad es mutua, ¿verdad? Los dos trajimos al hijo al mundo, y que nosotras tengamos la posibilidad de empoderarnos para decirle a los niños, venga, ayude a su mamá. Usted va picando, yo hago esto. ¿Me explico? Es cuando nos involucramos, y eso solo pasa con formación y con educación, pudiéndole dar a esos sectores esa formación que requieren. ¿Cómo le explicas a ella que ella debe hacerlo? Entonces a veces me manda un mensaje para preguntarme, yo sé qué pena molestarla con esto, pero ¿usted qué opina? Mi esposo se fue a tomar cerveza, y yo decía, ay, Dios santo, ¿verdad? Porque a veces uno le pega esas regañadas como, no, eso no, usted tiene que decirle, ¿verdad? ¿Cómo? Muchas veces no nos sentimos empoderadas para eso. Entonces ahora lo que vos decías, en zonas rurales, imagínate, en verdad, en las zonas de pescadores, donde ellos vienen educados así hace demasiados años. Entonces obviamente sí influye pavorosamente el factor cultural. Muchas gracias, Bernardita. Dos más. Una para Shirley. ¿Qué acciones concretas pueden hacer las mujeres de Costa Rica desde su posición actual para avanzar de una forma efectiva en la equidad de nuestro país? Yo creo que una de ellas es incorporar a los hombres en esto. Claro. A mí me hubiera gustado ver un hombre aquí, ¿verdad? Por supuesto. Porque es una manera de escuchar su opinión, escucharlos, de concientizarlos, de involucrarlos en el proceso, ¿verdad? Porque una cosa es verlo desde la barrera y otra cosa es estar ya. Yo creo que ese es uno de los temas importantísimos, el involucramiento del varón en todos los temas, ¿verdad? Yo no soy feminista porque me parece que debe haber una equidad, o sea, feminista en el extremo, ¿verdad? Porque es igual que el machismo, ¿verdad? Sí. Yo creo que debe haber un equilibrio donde las personas que convivimos en la sociedad, en el trabajo, en el hogar, en las amistades, debe haber un equilibrio de respeto y de colaboración mutua. Ese es uno. Pero por supuesto que la educación, hay que revisar el sistema educativo nuestro desde Paco y Lola. Desde el Paco y Lola, que era fatal, ¿verdad? Mamá, más a la más, el papá del periódico. Sí, qué horror. Y que muchos nos quedamos con el famoso Paco y Lola, ¿verdad? Sí. Pero tiene que haber una revisión en todo el sistema educativo, desde los que entran más chiquititos hasta los más grandotes, ¿verdad? Que pueden sacar un doctorado, donde haya una cuestión de equidad y revisión, de concientización, ¿verdad? Formación, sí. Y por supuesto no es a corto plazo, ¿verdad? Porque el cambio cultural y el cambio de actitudes y valores no es tan fácil. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo involucrando a los hombres, ¿verdad? Trayéndolos a la mesa con nosotras, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. Perfecto. Bueno, eso sería por el día de hoy. Les agradezco muchísimo a las tres su participación, los datos tan interesantes. Agradecemos al público también por acompañarnos en esta mañana. Deseamos que con estos datos se lleven un pendiente para pensar en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer. Un gusanito, como decía Bernardita, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y que estén muy bien. Muchas gracias. A ustedes.